Buenas tardes. Que igual somos pocos ahora en la sala, somos 8, quizá no voy a tener que volver a repetir, pero claro, efectivamente teníamos la PEP 1 que era el 15 de mayo. La universidad hubo un evento que me imagino que se enteraron por correos qué fue lo que pasó, vamos a detallar ahí, pero hizo básicamente que tuviésemos que suspender la PEP 1 del 15 de mayo y la clase del 22 de mayo que tampoco se realizaba. Me parece que esa era la clase, la semana de no pruebas, pero en fin, tenemos que reagendar esta PEP 1. Yo hice la consulta a ver cuándo tenían disponibilidad de sala, porque en teoría se supone que debería ser presencial, pero debido a que aún no tengo respuesta, vamos a hacer lo que dije en un principio, que íbamos a hacer en el caso de estas eventualidades, que es básicamente desarrollar la prueba por formato virtual. ¿Ya? Y aprovechando por los que están presentes con tiempo, claro, la prueba yo ya la tenía lista, llegar a imprimir, pero ahora voy a tener que traspasarla a algún formato de estos de Google Docs probablemente, y les va a llegar un link al correo que está de la universidad que tienen registrado. Y lo que estaba pensando es, la voy a disponibilizar el día lunes, se las voy a mandar por correo y van a tener hasta el viernes 5 si mal no recuerdo. ¿Dónde está el letrero aquí? Claro. Y van a tener hasta el viernes 5 para responderla. ¿Ya? Y ese mismo día, viernes 5, ojalá que la puedan responder todos antes del viernes, por favor no estén hasta última hora, cosa que yo las pueda revisar, les tengo las notas y ese mismo día tenemos las notas y hacemos la revisión de la pauta, para no atrasarnos más con el tema de seguridad. Em, Les he dicho en todo caso que les voy a preguntar, pero las razones por las cuales una empresa debe administrar el riesgo, las obligaciones que tiene una empresa en materias de la ley 6.744, que era una diapositiva que tenía un punteo de 10 obligaciones. Muchas de esas obligaciones estaban transformadas en decretos, entonces acordarse nada más del nombre de los decretos, o sea, por ejemplo, el decreto 44 que fija la obligación de tener un departamento de prevención de riesgo, o que también fija la obligación de contar con un comité paritario. Contar con un comité paritario y un departamento de riesgo son obligaciones que tiene que cumplir la empresa. ¿Qué obligación tiene la empresa principal con los trabajadores contratistas y subcontratistas? Aquí habíamos hablado de que esta es una extensión de la responsabilidad que el mandante tiene con respecto a sus propios trabajadores, ahora se extiende a todos los trabajadores sin importar la dependencia. Eso es importante. No es necesario que me lo contesten exactamente igual, pueden utilizar sus palabras, eh, pero tiene que estar rondando más o menos lo que es la respuesta. Esta, por ejemplo, son cosas básicas que deberíamos saber, como de acuerdo a la ley de 6.744, ¿quién es el encargado de pronunciarse, calificar sobre el origen de un accidente denunciado? Y recuerden que, y tal como lo menciona arriba primero, ¿quién se encuentra obligado a hacer la denuncia del accidente laboral? El que está obligado a hacer la denuncia del accidente laboral es el empleador. El empleador tiene que derivar a su trabajador con esta denuncia, que es la denuncia individual de accidente del trabajo, a la mutualidad respectiva. La mutualidad respectiva toma al trabajador, recepciona esa DIAT y es a través de su médico tratante de la de la mutualidad, que se califica si corresponde a accidente del trabajo, enfermedad profesional, accidente del trayecto o un accidente común. No es el empleador el que decide eso. Recuerden que esto es como una compañía de seguros, es la compañía aseguradora la que decide cuál es la calificación. Y en el caso de que ustedes tengan alguna discrepancia o el trabajador discrepe con esta calificación, se puede elevar una solicitud a la suceso para que se haga una revisión del caso. La suceso hace una revisión del caso y es la que sanciona definitivamente qué es lo que corresponde. ¿Ya? ¿Qué otra cosa interesante aquí como para recordarle? O sea, hemos conversado durante todo el semestre la importancia que tiene que el constructor tenga al menos algunos conocimientos básicos sobre cuáles serán estas exigencias legales y cuáles son sus responsabilidades en obra, porque es parte de la gestión de administrar. Y parte de la gestión de administrar también está relacionada con los recursos económicos. Por lo tanto, es importante que ustedes sepan que las empresas pueden optar a una rebaja en la tasa que pagan por la cotización del seguro y que esa rebaja no es automática.
que se tienen que cumplir una serie de requisitos que se tienen que demostrar. Y conocer esos requisitos sí es importante para el constructor. O sea, estar al día en el pago de las cotizaciones tampoco son requisitos muy rebuscados. Contar con el reglamento interno, contar con los comités paritarios, los departamentos de gestión de prevención de riesgo. Y esta última exigencia que se había fijado, que es contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Que nuevamente les recuerdo que a partir del año pasado, con la entrada en vigencia del decreto 44, no solamente es obligación para poder optar a la rebaja, sino que también es una obligación para cumplir con la ley. Ta, 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 ta. Y obviamente, eh, les voy a preguntar, esta es la tabla, creo que la habíamos conversado, pero no se las había mostrado. eh, en función de cuáles son los requisitos legales que existen y la cantidad de trabajadores propios y de empresas contratistas, tienen que identificar cada uno de los elementos que corresponde por obligación legal que tengan. ¿Ya? Tomemos, por ejemplo, la primera línea, trabajadores propios 5. ¿Ya? Tiene que contar con reglamento interno de higiene y seguridad, sí, porque es una obligación para todas las empresas sin importar la cantidad de trabajadores que tienen. Y no sé por qué aquí no se ve, porque seguramente lo tengo con letra en blanco. Ahí está. Ustedes van a marcar ahí probablemente X o como sea que resuelva este tema posteriormente en los formularios de Google. ¿Ya? Este reglamento de orden, higiene y seguridad que establece el artículo 153 del Código del Trabajo, y ahí ustedes se van a acordar que son para las empresas que tienen 10 o más trabajadores. De hecho, aquí tengo es la pauta automatizada también. El comité paritario de higiene y seguridad, por ejemplo, con 25 más trabajadores propios. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acá lo dejé en blanco porque, ¿por qué creen ustedes que lo dejé en blanco? Vamos a... Color blanco, ahí sí. ¿Qué empresas tienen que contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo al decreto 44, chicos? ¿Alguien sabe la respuesta? Cristóbal, que te veo conectado, me parece primero. ¿Estás conectado, Cristóbal? Sí, profe. ¿Qué empresas tienen la obligación de tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Chile? Empresas, Sí, ¿qué tipo de como empresas? entidad, porque Pensando ya en el puede ser ejercicio todas. que estamos haciendo acá, que finalmente es con estas cantidades de trabajadores. Profe, me la juego con todas. ¿Todas? ¿Por qué? Porque es como un requisito mínimo, ¿o no? Porque ese sistema de gestión como una metodología, me lo imagino, más que como una entidad propia. Bueno, los sistemas de gestión es transversal, no es solamente la seguridad, lo vamos a ver a partir de hoy también con la clase de calidad. Creo que Dafne había levantado la mano. No, era lo que tenían más de 25 trabajadores, tenían que tenerlo, ¿o no? A ver, dame un segundo, estoy medio perdido aquí, acá todos aquí. Dame un segundo. Ahí, ya. Em, El número 25 está establecido, probablemente lo asocias con lo que es el comité paritario. ¿Ya? Esa obligación de contar con un comité paritario por el decreto 44 es para todas las empresas que tienen 25 más trabajadores. Lo que pasa con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es que la empresa, finalmente todas las empresas tienen que tenerlo. Tenías razón, Cristóbal, con la respuesta. La única diferencia que hace la ley es que aquellas que tienen una cantidad de trabajadores menor a 100 trabajadores van a tener un tipo de exigencias, y aquellas que tienen más de 100 trabajadores van a tener otro tipo de exigencias, pero finalmente van a tener que tener un sistema de gestión. Todas las empresas en Chile están obligadas a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Las exigencias van a ser distintas. En el caso de las más pequeñas, van a ser tres elementos de las exigencias que los habíamos conversado, y en el caso de las que son más grandes, esos tres elementos más lo que es la mejora continua y el proceso de auditoría también. Eso también lo vamos a conversar un poco, porque finalmente los sistemas de gestión lo que vienen a hacer finalmente es a tomar todos los elementos que tiene la empresa para hacer prevención, los relaciona y los integra. Y esto le permite hacer gestión preventiva, que es básicamente sistematizar todo lo que son las acciones para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Ya? En este caso, con la seguridad y la salud de los trabajadores. En el caso de los sistemas de calidad, es para gestionar todo lo relacionado con las acciones que hacemos para la calidad de nuestras obras. ¿Ya? Voy a cerrar esto entonces. Más o menos esas son las preguntas de la PEP 1. Como les digo, se las voy a subir en un formulario de Google Docs y van a tener una semana para responderlo. ¿Ya? Entonces,
Tendrían entre el lunes y el 5 de junio para responder esa prueba y en la clase del 5 de junio vemos la clase de calidad y aprovechamos de cerrar el tema de prevención con la revisión de la prueba, ¿ya? ¿Qué más teníamos por aquí? ¿Qué tenía levantado? Ah, la clase de hoy. Tarán. No sé si tienen alguna otra duda o consulta con respecto al tema de seguridad antes de que levante esta presentación. Hablen ahora o callen para siempre. De todas formas, si tienen alguna pregunta en algún momento, me mandan un correo, ¿ya? Veo sus correos. Me llegaron correos por todos lados, ustedes preguntando si la prueba era presencial hoy día o no. Parece que no quedó muy claro en el correo que les había dicho que lo íbamos a conversar en esta clase, pero los leo y creo que le respondí a la mayoría dentro de las posibilidades que tuve, ¿ya? Entonces, hoy comenzamos con esta unidad 3 que es la unidad de calidad en este curso de calidad y prevención de la construcción. Y hay un primer apartado en el cual vamos a hablar de gestión y control de calidad en los proyectos de construcción. Si recuerdan, en nuestras primeras clases les hice una pregunta: ¿qué hace que una obra de construcción sea realmente exitosa? Y conversábamos un poco ahí de que termina a tiempo, que no tenga accidentes, que quede bien construida, que no tenga reclamos, que cumpla el presupuesto, etcétera. Una serie de factores que estaban relacionados con la seguridad, con la calidad y con los costos, y que en su conjunto tienen que ver con la gestión. Básicamente, cómo sistematizamos acciones relacionadas, en este caso, con la seguridad para poder cumplir con estas exigencias en temas preventivos, ¿ya? A ver, esto para acá, no sé si cuando queda grabada la clase me aparece después el... Me gusta ver la lámina acá, que vea las caras, o por último que me vea yo, pero parece que tapa las diapos, después pues, igual lo voy corriendo. Entonces, habíamos conversado de que el tema de seguridad es parte de dar la continuidad operativa del negocio, de construir, ¿ya? No solamente costos, plazo, sino que calidad, sino que seguridad también, ¿ya? Dentro de los elementos que son comunes en la revisión de las obras, ¿ya? Pensando que siempre estamos pensando en los costos, siempre están relacionados con los plazos. El tema de calidad, yo creo que ustedes también tienen que haberlo visto bastante fuerte, los que están trabajando, que las empresas se empeñan en tratar de hacer calidad. Y bueno, el tema de seguridad no queda detrás, también está como parte de estas necesidades del negocio. Y el tema de sustentabilidad, que tiene más que ver con el tema ecológico y de cómo hacemos impacto en el medio ambiente con nuestras actividades productivas, ¿ya? Todo forma parte del mismo pool de acciones. Y antes de pasar a esta diapositiva, que se ve poco, pero este fue el diagrama que en algún momento les comenté que me parecía muy interesante que lo revisáramos, porque trata de hacer una línea de tiempo con respecto al desarrollo de lo que es el concepto de calidad. Pero como se dan cuenta, no es una línea de tiempo típica, sino que hay cosas que pasan en paralelo, líneas que salen de un lado para otro. Entonces quiero que lo conversemos, pero primero quisiera saber si hay alguno de ustedes que trabaje en calidad o que sepa algo de calidad o si han tenido previamente un curso de calidad, porque eso también es importante para ver cómo enfoco la segunda parte del curso. Saúl, por Profesor, ejemplo, o no sé quién tiene. yo hice el curso PAC el ¿Ya? año pasado. Cuéntanos un poco en qué consistió. ¿Qué me está hablando? No veo. Bueno, lo que me hicieron en el curso Diego. era, sí, lo que me hicieron en el curso, primero sobre la ley, o sea, perdón, sobre la ISO 9001, si no me Ujú. equivoco, temas sobre auditoría y ejecutar un plan de control de calidad. Perfecto. Eso es lo que me hicieron en el curso más que nada. Así, pero bien resumidamente. ¿Cuánto duró? Era asincrónico, es la Ah, palabra, ya. Perfecto. y duró. Pucha, yo me demoré 2 semanas en hacerlo, Mm. ¿Hay pero algo, me conectaba todos los días 4 horas. todos los días 4 horas, 2 semanas? Sí, Es harto. No voy a sacar la cuenta en igual estos era momentos, harto. pero es harto. ¿Cómo se llama? En ejecutar el control de calidad, en el programa de control de calidad, Ujú. ahí me demoré harto. Ya, perfecto. Fue más complejo. Ujú. Es bien específico el curso este del PAC, porque finalmente está súper enfocado en lo que es la aplicación de las normas ISO en este sentido.
y todo el tema de auditoría, etcétera, que es como un tipo de herramienta. Aquí nos vamos a dar cuenta que dentro del tema de calidad ha ido una evolución en el tiempo con respecto a la definición del tema. No había mucho acuerdos al principio. ¿M? Entonces, hay algunas empresas que van a estar en cierta línea trabajando con algunas cosas como esta, como la incorporación de las normas ISO, y otras que van a estar en pañales probablemente. ¿Ya? Profe, no encuentro ese PDF en el U virtual. No sé realmente si está ahí o en el LOA. ¿Qué PDF, Cristóbal? ¿El programa del curso? Cristóbal, ¿está por ahí? Sí. El que está mostrando. Ah, no. Es que esta es la clase de hoy, todavía no la subo. Nunca les he subido la clase antes de hacerla. Se los voy a subir apenas terminemos esta clase, ¿ya? ¿Quién más ha tenido algún acercamiento a lo que es calidad? Todo el día que estás ahí escribiendo. ¿No está Cristóbal? Ahí está. Recién hablaste, Cristóbal. Ah, no, profe. Ningún acercamiento. Perfecto. ¿Quién más está aquí? Recién habíamos hablado con Andrea, señorita Ramos. ¿Estaba por ahí? No hay problema, Cristóbal. Se entiende. Aló, aló, Andrea. Profe, voy Sí. en la calle. Oh, ya, perfecto. Espero que vaya no manejando. No, no voy manejando, pero voy Es más escuchando. seguro guardar el teléfono. ¿Sí? Ya. Pero bueno, hay algunos que tienen ciertos acercamientos, otros que no tienen. La idea de este curso es un poco, en la primera parte vamos a tratar de hacer algún acercamiento teórico y en la segunda parte vamos a hacer una bajada más técnica de algunos aspectos, porque, insisto, el tema de calidad es súper amplio, las visiones también son bastante amplias, existen distintas metodologías, las normas ISO es una forma de acercarse a la calidad, pero no es la única, quizás la más extendida, pero no es la única forma de acercarse a lo que es la calidad. La calidad, que quede súper claro desde ahora, es un elemento que ya no es opcional para las empresas. ¿Ya? Quizá en los años, no sé, 70, quizá era algo que uno decía, o que ellos decían, eh, básicamente que es algo que estaba como de moda, pero no, realmente la calidad es algo necesario. Nace con todo esto de la producción en línea, de Ford, etcétera, como una forma de tener ciertos productos que cumpliesen con ciertas especificaciones, pero la definición de esto ha ido evolucionando mucho más allá en el tiempo, lo vamos a ver acá. Voy a cerrar esta la mitad de aquí y voy a minimizar esto. Taratata. Claro, como les mencionaba, me encantó esta gráfica porque finalmente lo que muestra es una serie de desarrollos en el tema de lo que se entiende por calidad, pero que son en muchos casos paralelos. ¿Ya? Y no es una evolución lineal, porque no, al principio no estaba considerado como una disciplina en sí, sino que estaba más relacionado con el enfoque de lo que es la administración de la empresa. Posteriormente se le dio el enfoque que es como más desde las ingenierías, utilizando herramientas de las matemáticas, de estadística, pero inicialmente hasta los años 30, tal como mencionaba acá, hay una etapa que es orientada al producto, que es básicamente a la inspección y auditar productos que ya estaban terminados. ¿Ya? Finalmente era como para aceptar o rechazar ciertos productos. Después fue evolucionando y hay ciertos autores como Stewart o Denim, después lo vamos a ver que este es como el capo, desde mi perspectiva, porque finalmente tú puedes usar lo que es el ciclo de Denning y lo puedes aplicar en todo, en seguridad, en calidad, me imagino que en lo de innovación también, en lo de medio ambiente, donde básicamente la calidad pasa a ser parte del proceso de fabricación, ¿ya? Y se hace control mientras se está construyendo en este caso. Después hay una tercera etapa con Ichikawa y otros donde se extiende el tema de la calidad y posteriormente pasa algo, porque esto surge en Estados Unidos y como que se pierde en algún momento el concepto eh, y lo desarrollan mucho los japoneses. Después por eso aparecen nombres como Taguchi.
eh, y otros, ¿ya? Enfoque japonés del control total de la calidad, que es como lo de los años 90 más moderno. Se perdió, como les decía, esto un poco en Estados Unidos, los japoneses lo retomaron, de hecho, y gran parte de los avances en los años actuales, o de los 80 en hacia adelante, es más que nada por el desarrollo de, yo sé algo de Lean Construction, claro, Saúl, es también otra forma de acercamiento a lo que es el concepto de calidad finalmente. ¿M? Son distintas herramientas que pueden tomar. De hecho, si ustedes revisan acá, ya hay una etapa que es de inspección, otra etapa de control de calidad, extensión de la calidad, aptitud para el uso del producto, como menciona acá, diseño de experimentos, función de pérdidas, ¿ya? Y en la última etapa, que es el modelo de gestión de la calidad total, ¿ya? Donde dice que el esfuerzo de búsqueda de la excelencia de toda la organización y el sistema de valor. Ya no solamente, ya de hecho no habla de empresa, habla de organización y ya no deja cerrado en la organización el tema de la calidad, sino que lo extiende a todo el sistema de valores, eso incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores, etcétera. Si ustedes ven este modelo que básicamente califica en 10 etapas. ¿Dónde creen ustedes que estamos como en una empresa promedio en Chile? ¿En qué etapa están más cerca? ¿Estarán en la etapa más uno, en la etapa 10? Quizás estamos en la etapa 5, que está relacionado con Taguchi y el coste. ¿Dónde creen ustedes que estamos? Omar o Bastián, ¿están conectados? Yo digo que estamos en la etapa 2, profesor. Por ahí estamos. Orientación al proceso. ¿Esa? Sí, sí. Mira, yo comparto contigo esa visión, estamos como en los años 30 50 fíjense, porque en realidad lo que estamos haciendo actualmente en construcción es control de calidad durante el proceso de fabricación. Mucho, o sea, ya sí se incorpora con esto del PAC y de las normas ISO, hay un proceso de planificación en sí, pero le estamos dando muy fuerte a lo que es el proceso de fabricación y a los controles estadísticos. Nos falta mucho todavía para llegar a lo que habla acá de gestión de la calidad total, en el que se incorpora la visión del cliente, de las otras áreas y la calidad finalmente no depende solamente del cliente final, sino que también tengo clientes internos. ¿Ya? Y lo que habla, menciona acá que finalmente, de hecho, por eso también acá hay un enfoque técnico, un enfoque humano, y el último nivel es un enfoque estratégico. ¿Ya? El enfoque técnico es básicamente centrado en lo que es el proceso, los productos, la perspectiva del que fabrica. ¿Ya? Después, este enfoque técnico va madurando y se concentra en el enfoque humano, que es básicamente la perspectiva de las personas. Y una vez que tenemos estos sistemas, no es como que yo pase de uno y me olvide del otro, sino que sigo avanzando sin dejar ciertos elementos que vienen hacia atrás. O sea, no por el hecho de que yo comience a ver el enfoque estratégico, voy a dejar de hacer auditoría de los productos terminados. ¿Quién levantó la mano? Bastián. Y quería decir un poquito que igual coincido un poquito que encuentro que estamos en la etapa de orientación al proceso, pero igual en el rubro de la construcción en particular es difícil, siento yo, darle un poquito como llegar al enfoque humano, porque hay mucha rotación de personal, entonces es difícil hacer un trabajo de años para poder llegar a ese tipo de cultura organizacional. Efectivamente, es una de las grandes limitantes. Mencionan por ahí de repente que los problemas que tenemos en general en las empresas en nuestro país no son problemas técnicos, en el sentido de que no es que no exista la tecnología o el método para resolverlos, sino que son problemas adaptativos que están relacionados con las personas y la complejidad que tienen las personas y que le incorporan a las organizaciones. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente hay algunas empresas que están mucho más desarrolladas. Hay otras empresas que yo he visto por ahí, no voy a nombrar, pero que claro, hablan de que están utilizando gestión de la calidad total, pero en realidad yo diría que no están así. Me ha costado ver empresas que realmente estén hablando de cambio cultural y de incorporación de estos temas más transversales. Porque insisto, finalmente, y creo que viene en la lámina que está acá. Ah, sí.
Independiente de ese gráfico, yo dije, ya, ¿cómo le explicamos esto de que sea una forma más simple? Y finalmente, les recuerdo este que habíamos visto de riesgos laborales. ¿Alguien se acuerda cómo se lee esto? Dafne, ¿estás por ahí? Esta es la pregunta de la prueba, ojo. Profe, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Voy en la calle, lo siento. Ay, ya, cuélganos. Ay, la Andrea también andaba en la calle. Esta gente, señores, señoritas, por favor, no estén en la calle. Quédense en algún café por último a ver la clase, ¿ya? Puede pasar algo en la calle. Bastián, ¿tú Y tienes algo profe, si no que me decirnos? equivoco, ¿Mm? si sustentabilidad tenía relación con darle continuidad al negocio, el beneficio económico era como ahorrarse los costos de los accidentes laborales, la obligación legal por la obligación que tiene una empresa, obviamente, y el deber ético por el cuidar a los trabajadores y a todo el componente humano que Efectivamente. hay dentro de la empresa. Efectivamente. Esta gráfica lo que trataba de resumir es que finalmente el riesgo o la prevención de riesgo tiene que ser asumida por la empresa porque primero hay una obligación legal. Hay un cuerpo de leyes, decretos que establecen que el responsable de la seguridad es el empresario, la empresa. Después había un tema de beneficio económico, porque finalmente había un seguro, que era como la fase de costo, que había un seguro y que ese seguro va aumentando dependiendo de la gravedad de tus accidentes. Por lo tanto, si tú tenías menos accidentes y eran menos graves, ibas a pagar menos. Por lo tanto, había un beneficio económico. El tercero estaba relacionado con sustentabilidad. Acá estuve después revisando y claro, sustentabilidad está más relacionado con el medio ambiente. Acá debería ser sostenibilidad porque finalmente la sostenibilidad, de acuerdo a lo que dice la Cámara, abarca todos los elementos relacionados con mantener a la empresa en el tiempo. Pero pensando en sustentabilidad de medio ambiente, efectivamente, el hecho de no tener accidentes, eh, influye en lo que habíamos conversado del GEMA, gente, equipos, materiales, ambientes. El hecho de tener accidentes también influye en que las otras etapas del proceso de la empresa se vean afectadas. Y como elemento principal, desde mi perspectiva, lo más importante es el deber ético, porque detrás de cada accidente hay personas y el accidente le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Suponiendo que entendieron este diagrama, yo dije, aquí basta con cambiar razones para gestionar la calidad. ¿Ya? La empresa, entonces, más allá de la evolución que haya tenido en la definición de calidad en el tiempo, tiene que gestionar la calidad porque efectivamente dentro de nuestro país hay una serie de cuerpos legales que tienen que cumplirse que relacionan la responsabilidad de la empresa con ciertos elementos de calidad a cumplir. Después hay un beneficio económico también relacionado con principalmente el hecho de construir bien a la primera y no tener que estar picando después. Hay un beneficio económico súper bruto ahí. El tema de sustentabilidad obviamente está relacionado con, pensando en el medio ambiente, el hecho de que no tenga que rehacer trabajos genera menos desperdicio. Hay que pensar que en el día de hoy yo estoy haciendo este diplomado en ecodiseño y he escuchado que no lo había escuchado nunca, está esta ley REP, ya de responsabilidad extendida del productor finalmente, y hay ciertos parámetros que hay que cumplir. Me estoy empezando a familiarizar más con los recibos de lubricentros, pero también en los temas de construcción hemos visto que hay también responsabilidad respecto a las constructoras con qué hacen con el material de desecho y que hay ahí un vacío o una posibilidad de generar como una especie de modelo de negocio de intermediarios que generen alguna propuesta de valor con estos desechos. Bueno, desde la perspectiva de la calidad, mientras logremos cumplir con las especificaciones del producto y este no requiera ser demolido, deshecho o botado, generamos menos escombros. Y desde la perspectiva de la sostenibilidad, obviamente es mantener la calidad a lo largo del tiempo porque también tiene que ver un poco con la reputación organizacional. Y se repite acá el deber ético porque finalmente el concepto de calidad también tiene que ver en cierto sentido con el producto que yo le entrego a un usuario. ¿Ya? Y ese usuario final, en este caso, puede ser, no sé, alguien que está comprando una casa, el mismo ministerio que está construyendo caminos, que finalmente son
como dice la Cámara, son obras que nos benefician a todos. Entonces, ahí también hay una responsabilidad del constructor con respecto a ese deber ético de ejercer bien su profesión y de entender que la gestión incluye gestionar elementos importantes como calidad, seguridad, medio ambiente. Cuando hablamos de ese cuerpo legal o de esas obligaciones legales, acá hay una diferencia con prevención porque a nivel de obligaciones legales, todo lo que tiene que ver con leyes en general está más que nada contenido en la Ley General de Urbanismo y Construcción y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. ¿Ya? Si bien es cierto, la ordenanza viene con ciertas limitaciones de habitabilidad, de disposición de elementos, de acceso, etcétera, eh, no te especifica cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que la ley establecía como los grandes lineamientos y los decretos establecían cuáles son esas obligaciones específicas? Acá esas obligaciones específicas son más generales, no son, no sé, la ley no me obliga a contar con un departamento de calidad, por ejemplo. Sea, no dice eso, pero sí dice, que, por ejemplo, la Ley General de Urbanismo y Construcción, que la empresa es responsable en términos de los elementos estructurales por 10 años, en términos de instalaciones por 5 años y en términos de terminaciones por 3 años. Entonces, tiene que haber algo que le permita a la empresa cumplir con esos elementos. ¿Mm? Otros puntos de la obligación legal que no son por ley directamente son aquellos que se adquieren por los contratos. ¿Ya? Cuando yo soy una constructora, me contrato en inmobiliaria o como constructora, estoy construyendo para el Ministerio de Obras Públicas o para el MIMBU, establezco un contrato y dentro del contrato hay ciertas cláusulas que son obligatorias y ciertos documentos anexos que también son obligatorios. En este sentido, los elementos de la propuesta, todos los elementos que presentaste son obligatorios, el contrato en sí, las especificaciones técnicas, los planos, toda la normativa técnica existente, generalmente asociada, por ejemplo, con hormigón, fierro, que son todas las normas chilenas que existen, también están incluidas de esto. Los elementos de recepción definitiva, por ejemplo, con las municipalidades, también son exigencias que están asociadas con términos de calidad. Entonces, las empresas, a través de sus constructores, tienen que gestionar la calidad porque hay una obligación detrás, ¿ya? Una obligación legal. Desde la perspectiva del beneficio económico, acá lo que habíamos conversado, el hecho de no tener que rehacer trabajos, no desperdiciar material, generalmente el hecho de tener problemas de calidad, así como tener problemas de prevención, nos va a producir atrasos, porque vamos a detener esa parte que está funcionando de la obra para poder rehacer el trabajo, o en el caso de los accidentes graves que habíamos visto, sacar a los trabajadores de ahí. La idea es que si es que pasa algo en este sector, ese sector deja de funcionar, y eso me va a generar un atraso. Los costos financieros son un elemento súper importante porque eh, finalmente mucho de la estructura de cómo funciona constructora inmobiliaria, banca, la inmobiliaria en general no funciona tanto con su propio dinero, sino que apalanca con el dinero que le presta el banco. Ya, pero obviamente ese dinero tiene cierto coste ya de interés que generalmente viene dado por el tiempo, el plazo en el cual yo voy a estar eh, pidiendo ese crédito. Entonces, si es que yo tengo retrasos por problemas de calidad, van a haber costos financieros asociados. En el caso de la constructora, cuando hay una oferta, probablemente tienes que dejar ciertas boletas de garantía. Esas boletas de garantía también son por un periodo de tiempo, y si ese periodo de tiempo se extiende, te van a cobrar más intereses con respecto. ¿Ya? Entonces, de repente son esos costos financieros que están implicados con la calidad que no se ven. Igual como habían ciertos costos en la seguridad que tampoco se veían. Y finalmente influye en la rentabilidad del proyecto. Me ha pasado con algunos amigos que trabajan en empresas que no voy a nombrar, pero claro, me dice, oye, sabes que tengo un problema porque la empresa ya terminó un proyecto y se cerró, ya lo entregaron, pero aún así tienen reclamos de postventa. ¿Ya? Pero como la empresa ya terminó su proyecto, ya se acabó el presupuesto que tenía. Entonces, se comió la rentabilidad del proyecto y tiene que sacar plata para poder hacer pagos de rehacer elementos de de las terminaciones de las casas con plata de otros proyectos. Entonces están haciendo como una especie de bicicleta, pero finalmente los problemas de calidad se comieron la rentabilidad de ese proyecto. ¿Ya? Es enorme ese tema del beneficio económico. Yo creo que pasa un poco
ya a rondar un poco lo de sostenibilidad en el tiempo. O sea, ¿cómo haces que una empresa sea sustentable si cada proyecto que estás haciendo, debido a problemas de calidad, estás dejando un hoyo que se está llenando con otros proyectos? Eso no es sustentable en el tiempo. Arriba. Con respecto al tema de sustentabilidad, bueno, de sostenibilidad y sustentabilidad, el tema de sustentabilidad, como habíamos hablado, está más relacionado con el pilar ambiental y es la menor generación de desechos. Y con el tema de sostenibilidad está asociado el tema de mayor productividad, ya así que no tengo que rehacer trabajos por temas de calidad, obviamente voy a producir más. Y por temas de satisfacción al cliente también, ¿ya? Pensando en este cliente externo. Después vamos a ver que hay una mirada también desde la calidad, que hay clientes internos. Pero pensemos ahora como el cliente que recibe el producto final, ¿ya? Y finalmente el deber ético que les mencionaba, porque finalmente las personas confían en que las obras serán seguras y cumplirán con su propósito, ¿ya? Es como cuando yo voy a operarme y me sacan la vesícula, yo confío en que el doctor que me va a sacar la vesícula sabe lo que está haciendo, sabe dónde está la vesícula, eh, porque entiendo que es un profesional que está contratado por una empresa seria, en este caso una clínica. Cuando hablamos de construcción es un símil, o sea, yo contrato una empresa constructora o compro un departamento o algún tema o ocupo infraestructura vial, eh, y confío en que las personas que trabajaron en el desarrollo de ese proyecto estaban haciendo bien su trabajo, estaban gestionando lo que les correspondía gestionar, que es finalmente como la principal enseñanza de este curso. Gestionemos aquello que tenemos que gestionar, gestionemos la calidad, gestionemos la seguridad. Entonces, como les mencionaba, existen distintas aproximaciones respecto a lo que es la definición de calidad, dependiendo del estadio de desarrollo de esos conceptos, ¿ya? Tal como menciona acá, no tiene una única definición, ha evolucionado desde la inspección que veíamos en los años 30 hacia la gestión de procesos completos. Ya cuando hablamos de calidad total, hablamos no solamente del proceso productivo y de la fabricación, sino que también de las etapas previas, de la planificación, de las etapas posteriores de postventa, y finalmente es que se entienda la calidad como un valor al interior de la organización. Finalmente a eso apuntan un poco las nuevas visiones de respecto a lo que es la calidad y a lo que es la seguridad también, que finalmente se entiendan ambos conceptos como valores dentro de la organización. ¿Ya? La calidad, la seguridad como valores y que se vivan al interior de toda la organización, ¿ya? Desde la señora que hace el aseo hasta el administrador que firma los cheques, ¿ya? Todos deberían entender que es parte de los valores de la organización. En términos generales, en construcción la calidad implica cumplir con requisitos técnicos de forma general y satisfacer las necesidades del proyecto y del cliente. Ya tenemos varios pensadores acá. Está Ichikawa, que habla de diseñar, producir y servir un bien o un servicio que sea útil, lo más económico posible y siempre satisfactorio para el usuario. Aquí son varios elementos los que confluyen, que tiene que servir, que tiene que ser útil, ese grado de utilidad, ¿quién se lo da? Que tiene que ser económico, acá habla de la perspectiva económico, y acá mete al usuario, de la satisfacción del usuario. ¿Ya? Hay otro, el de Deming, ponte tú. Grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo costo y adecuado a las necesidades del mercado. Este es mucho más amplio respecto a este. Obviamente, Ishikawa dentro del gráfico estaba posterior a Deming, ¿ya? Con distintas aproximaciones. Y digamos que una forma de verlo más transversal son las ISO como conjunto de especificaciones y características del producto referidos a su capacidad de satisfacer ciertas necesidades, ¿ya? Entonces, hay distintas concepciones dependiendo del acercamiento que se tenga a la calidad. Pero volvamos un poco al tema de sostenibilidad y del tema económico. Cuando hablamos de construcción, tal como lo vimos en las láminas anteriores, siempre estamos hablando de costo, plazo y calidad, ¿ya? Son parte ya de la base que tiene que tener toda empresa. ¿No? Mejorar una variable puede afectar a otras negativamente. Mejorar el tema de costos podría afectar la calidad. Si es que, claro, si es que compro materiales de menor desempeño, quizás afecte la calidad del producto final, ¿no? La calidad influye directamente en la competitividad de la empresa constructora. Claro, porque en los temas de costos, básicamente estamos viendo que el hecho de no tener que rehacer porque no hay fallas,
por un lado, aplica a el plazo, pero también ciertos costos que no estaban contemplados de rehacer los trabajos. También hay una obligación de las empresas con cumplir lo que son las especificaciones técnicas de los proyectos y la normativa vigente, que lo veíamos en el tema de calidad, el tiempo, el cumplimiento de los plazos, ajustarse a la carta GAN, por lo que veíamos no solamente del contrato, sino que porque la extensión del plazo de los contratos eventualmente pueden venir con ciertas sanciones económicas por el contrato, o por ciertos problemas en los costos financieros asociados con las boletas de garantía y otros. Y este otro tema también está súper presente en construcción que tiene que ver con la flexibilidad, que habla de la capacidad de adaptarse a modificaciones del proyecto solicitadas por el mandante sin descontrolar la obra, que es cada vez más común que el mandante tenga ciertas modificaciones una vez que se inició el proyecto. Y eso me va a ver forzar a que yo tenga que tomar ciertas acciones de gestión para asegurar que efectivamente esas modificaciones van a cumplir con la calidad. ¿Ya? No me sirve decir, oye, es que tú me dijiste que querías 5 casas y ahora quieres 4 casas y un departamento. O sea, mi plan estaba pensado para ver el tema de calidad de lo primero que me pediste, no de lo segundo. Esa no es una respuesta, entre comillas, aceptable, ¿ya? Tenemos que ser como profesionales, contar con herramientas que sean lo suficientemente flexibles para poder responder a estas modificaciones de proyecto. Y acá caemos nuevamente en la parte mala o negativa un poco de repente cuando uno habla de estos sistemas de gestión, que muchas veces pasa que se entienden como una obligación administrativa, ¿ya? Y hacemos todo por cumplir con el sistema de gestión y estar bien en el porcentaje de la auditoría, ¿ya? Siento que no es así. Finalmente, lo que yo tengo que ver es que este sistema en el cual está usted gestionando los elementos del sistema de calidad, tiene que ser una herramienta que te permita hacer bien tu trabajo. O sea, no es vivir por el sistema de gestión, sino que el sistema de gestión o todas las herramientas que utilice sean de ayuda para facilitar el proceso y asegurar finalmente los resultados. Sobre todo en seguridad me pasaba que muchas herramientas, y eso también pasa un poco por el ciclo de Deming y de la mejora continua, que es necesario una vez que tú fijas un set de herramientas, una vez que las implementas, hacer una verificación de efectivamente qué está sirviendo y qué no está sirviendo. Y esto es transversal a lo que es seguridad y a lo que es calidad, porque finalmente pudiera ser, de hecho pasa, que gran parte de la problemática de repente que enfrenta la construcción está relacionado con ciertas metodologías o con ciertos procedimientos o con ciertos temas administrativos que están mal definidos. ¿Ya? Y si es que yo no hago una revisión de los mismos, no hago un control, finalmente voy a seguir arrastrándolo obra por obra en el tiempo y eso no me va a permitir mejorar la empresa. Ahora, cuando hablamos de costos, tal como menciona acá, los errores en la ejecución, las demoliciones, todo lo que tenga que ver con el desperdicio de materiales, van a generar costos en la obra, que van a estar relacionados con costos de no calidad, ¿ya? También los conflictos con los clientes. Estaba viendo el otro día un manual que estaban generando en la Cámara, en el Comité Inmobiliario, que está relacionado más que nada con los conflictos que tienen las inmobiliarias con las constructoras. Y dentro de esos conflictos, uno de los temas obviamente es calidad. Yo llegué ahí porque básicamente una vez que vieron el manual dijeron, ok, sí, está súper bien, pero ¿y el tema de seguridad? Entonces, en estos momentos estamos trabajando cómo incluir esos temas de seguridad. Y desde la perspectiva de los inmobiliarios, es necesario que se tome liderazgo y que se gestione finalmente a través de las empresas cómo se entiende estos temas de seguridad y de calidad. ¿No? Porque finalmente lo que estamos haciendo ahí es hacer una, tal como menciona acá, una mejora en la competitividad no solo de las empresas, sino que de la industria en general.
esto un poco, no recuerdo quién lo había mencionado, pero efectivamente, claro, el hecho de que exista una alta rotación de mano de obra, este tema lo vimos en las clases de prevención, que parte de la caracterización de la industria de la construcción es que tenía una alta rotación de personal, una baja calificación también de estas personas, y eso no solamente afecta a la prevención, sino que también afecta a la calidad. Acá, en esta lámina, básicamente lo que quiero mostrar es que cómo se gestiona, ya sea la prevención, ya sea la calidad, en la industria manufacturera tradicional es muy distinto a cómo se gestiona con respecto a la construcción, porque tal como menciona acá, en la industria de manufactura los procesos son repetitivos. En construcción estamos haciendo intentos de incorporar eh, tecnología más industrializada, pero igual los procesos son variables. ¿Ya? Hay gran parte de los procesos que son manuales, el mismo hormigonado. ¿Ya? Entonces, eso hace que los acercamientos a lo que es seguridad, a lo que es calidad, tengan que tener ciertos parámetros propios de la industria en la que estamos. ¿No? En el caso de la manufactura, hay un ambiente controlado. Tengo una planta industrial que es cerrada con ciertos límites, con líneas de producción súper bien establecidas. En cambio, en construcción, las condiciones son cambiantes todo el tiempo. ¿Ya? Lo que hoy era el sector de bodegas, mañana puede ser eh, el edificio completo. En manufactura hay una producción continua. De hecho, los temas de calidad surgen en la industria de manufactura en las líneas de producción, ¿ya? Donde hay un inicio, pasa por distintas etapas y generalmente es lineal. Hay otros que no son tan lineales, que son como más en matriz, pero básicamente, si es que generalizamos, la manufactura es lineal versus los proyectos de construcción que muchas veces son proyectos únicos. ¿Ya? Yo no estoy repitiendo el mismo edificio en todos lados. Ahí va a depender del estudio de cada día probablemente y de ciertas restricciones. eh, no solamente en términos técnicos, sino que también en términos económicos, ok, probablemente la construcción de un edificio de 5 pisos en distintos sectores de la región metropolitana va a verse influido también un poco por el costo del terreno. ¿No? Y por lo tanto, las soluciones que voy a dar no van a ser las mismas. Soluciones que pueden ser desde viviendas de un dormitorio quizá para rentistas, versus, no sé, otro tipo de viviendas o departamentos que tienen que tener 3 dormitorios, 5 baños, etcétera, que es como para otro estándar de usuario, ¿no? Entonces, esos proyectos van cambiando, no son siempre iguales. Permiso. Una parte de lo que es la calidad, insisto, si bien vimos que se ha ido evolucionando en el tiempo e incorporando nuevos conceptos, hay ciertos elementos que tienen que mantenerse, como por ejemplo lo que es la gestión de la calidad dentro del proceso. ¿Mm? En el caso de la construcción es claramente importante, porque el resultado, en el caso, por ejemplo, acá de la obra gruesa, el resultado, que el término de la obra gruesa, va a depender de ciertas partidas, replanteo y trazado de niveles, excavaciones, retiro de escombros, hormigón de cemento, etcétera, cada una de las cuales tiene que ser revisada en términos de calidad y gestionada respecto a si es conforme o no conforme con respecto a la partida que sigue. Porque finalmente, si es que yo hice mal el hormigón de cimiento, probablemente, y me doy cuenta muy tarde cuando ya estoy haciendo la enferradura de vigas y cadenas, voy a tener que demoler gran parte de todo lo que tengo construido. ¿Ya? Entonces, acá la gestión del proceso que se va ejecutando es importante. Ahora, para hacer esa gestión del proceso, no es que yo llegue, espere a que comience el proceso, sino que tengo que hacer también una planificación respecto a qué es lo que voy a hacer. ¿No? En ese sentido, básicamente hay que pensar que hay una etapa que está relacionada con la planificación de la calidad, ¿ya? Que es básicamente planificar qué es lo que voy a hacer, ciertos documentos del proyecto que voy a utilizar, etcétera. Habría otra etapa que sería como de la gestión de la calidad, que es básicamente ejecutar lo que dije que iba a hacer, ya utilizando ciertas herramientas de análisis de datos, de toma de decisiones también, informes de calidad, etcétera. Y hay una etapa final que es como de control de la calidad. ¿Ya? Ok, hice lo que dije que iba a hacer, pero tengo que verificar si efectivamente esas acciones eran las adecuadas o no eran las adecuadas. ¿Ya? Esa es como una forma general de ver también lo que es el proceso de gestión de la calidad. Hay que planificar, hay que gestionar y hay que controlar. Es muy
similar al ciclo de Deming. Claro, acá vamos a retomar un poco lo que les conversaba. Que ha ido evolucionando lo que es la calidad, principalmente porque la inspección final del producto terminado no es suficiente, es súper reactivo, o sea, yo ya no puedo hacer nada más que deshacerme del producto. Esos errores generan pérdidas económicas, lo que hemos venido conversando, por lo tanto, las organizaciones tuvieron que avanzar, ¿ya? Insisto, el tema de la calidad no es inicialmente como una disciplina propia, sino que toma elementos de lo que es la administración de empresas y otros elementos de otras disciplinas y se han ido juntando estos elementos y trabajando sobre ellos, ¿no? Claro, ¿por qué se evoluciona y por qué la inspección final no es suficiente? Porque generalmente hay retrabajos, hay reclamos, hay atrasos y finalmente hay pérdida de productividad. Esta etapa inicial de inspección tradicional, entre comillas, hay que pensar que esto viene desde los inicios de la humanidad, cuando los alfareros comenzaban a hacer sus jarritas y básicamente comprobaban que efectivamente no se rompieran, no tuvieran filtraciones. Eso ya es un inicio de lo que es la inspección tradicional. Pero tal como lo que menciona acá, el producto ya está terminado, no hay mucho que hacer. Se pueden identificar solamente defectos visibles, si es que es la inspección tradicional, ¿ya? Pensando que no hay la incorporación de tecnología como para ver de qué está compuesto. Y es totalmente un enfoque reactivo. Tú reaccionas después de que ya ocurrió el error y no haces nada. Tal como menciona acá, el error ya ocurrió, genera pérdidas y retrabajo y finalmente no mejora el proceso. ¿Ya? Porque yo estoy retirando aquello que no sirve, pero lo que tengo que hacer es intervenir en aquella parte del proceso que genera el problema, que es un poco lo que veíamos en prevención de riesgo. ¿Dónde está el error y cómo hago para evitar que se vuelva a repetir? De hecho, algunas de las herramientas, que fue lo que les dije que íbamos a mover, de los temas de calidad, se utilizan en los temas de prevención. Creo que dentro de las últimas láminas de hoy lo tengo contemplado. En la etapa de control de calidad, que es lo que yo digo que un poco hacemos en construcción, se utilizan ciertos controles, mediciones, herramientas ya más metodológicas, desde las mismas matemáticas, estadísticas, que lo que busca es básicamente, tal como menciona acá, disminución de la variabilidad, ya que se cumpla dentro de ciertos parámetros lo que está previsto que se tenía que cumplir. Acá cobra mucha importancia la supervisión del trabajo durante la ejecución, ¿no? De la realización de ciertos ensayos, como el cono de Abrams, para la recepción del hormigón, protocolos, muestreos y ciertos indicadores que tienen que ser utilizados como herramientas para esta etapa de lo que es la calidad. Después hay una etapa de aseguramiento de la calidad, que acá ya se avanza bastante más porque lo que se busca es prevenir errores, ¿ya? Que antes de que ocurran los errores yo pueda ejecutar acciones que vayan en pro de evitar estos problemas de calidad, de estandarización de procesos, de procedimientos, ¿no? Lo que hablábamos un poco en prevención de riesgos, que estaba relacionado con contar con estos procedimientos de trabajo, ¿ya? Estos procedimientos deberían estar estandarizados. ¿Cómo construye esta empresa, cómo hormigona esta empresa en función de los elementos técnicos que tiene, el tipo de moldaje, el tipo de hormigón que utiliza, pero también de los elementos humanos, si las personas están capacitadas o no? Ya habíamos visto, insisto, alguien lo había comentado acá, que en el caso de la construcción, el tema de capacitación y de rotación de mano de obra hace que cueste como un poco ponerle el cascabel al gato, porque claro, el empresario dice, ¿por qué voy a tener que yo pagar por capacitar a esta persona si la persona se va a ir y después yo no voy a tener ninguna retribución por ese pago? Pero claro, en algún momento alguien va a tener que hacerlo, ¿ya? Hay esfuerzos a nivel gremial como para poder hacer eso. Creo que les había comentado esta instancia que estaban tratando de hacer contratistas generales, de contar como con una especie de consolidado de exámenes ocupacionales por todo este tema de la cantidad de exámenes que se han retrasados y de la necesidad de mano de obra para poder cumplir con los proyectos mineros. Diego. Profe, ¿sabe que sobre la protección de los datos, o sea, sobre la documentación, mi tío está encargado del control de calidad en la hora del metro, de la nueva línea del metro? Ah, ya. Y lo mandaron hace poco a hacer un curso de protección de datos.
Sí, es que hay una de la ley que calidad. empresa, hay una ley de datos que comienza a regir, yo me enteré también la semana pasada, que comienza a regir a fin de año, que habla de que las empresas tienen que gestionar esos datos. Me imagino que está relacionado un poco con eso, con la privacidad de los datos. Sí, justo con eso, porque yo me acuerdo que vos cuando hice el curso había algo que decía sobre que la empresa por lo general daba estándares y datos de las cosas, de los procedimientos. Ah, tú dices con respecto a la empresa, ya, que trabaja para la principal, entre comillas, que le da sus datos. Claro, pues el mandante, por decirlo así. Yo escuché lo mismo en la mesa esta del grupo de personas de inseguridad porque decían, bueno, pero yo en cada propuesta, cuando genero una propuesta, le entrego el currículum de la persona, de todos los profesionales que yo tengo a esa tercera empresa. Entonces, ya no voy a poder hacer eso porque se supone que hay un montón de datos que tienen que ser protegidos, que no se pueden entregar. Claro. Entonces, claro, en este caso también está relacionado con eso, con las propuestas. O sea, finalmente, ¿cómo va a ser esa gestión de los datos? Ahora, no estoy tan profundizado en el tema, voy a preguntar en la próxima reunión, creo que van a llevar un especialista en todo caso para contarnos de qué se trata, pero sí, efectivamente el tema de la integridad de los datos, de la seguridad de los datos, está siendo un temón porque está esta ley que, por lo que entiendo, comienza en diciembre a regir y como siempre encuentro que estamos un poco atrasados con respecto a estos temas, ¿ya? Pero claro, efectivamente eso de los datos es un tema que también puede estar relacionado con los temas de calidad finalmente. ¿No? La documentación y los registros finalmente, cómo se almacenan y cómo se resguarda esa información. Este es el que me gusta a mí, este ciclo de Deming, porque finalmente siento que resume muy bien independiente de todas las metodologías que existan, qué es lo que tenemos que hacer en la vida en general, en el ejercicio de la profesión, ¿ya? Porque finalmente esta etapa de gestión de la calidad habla de integración de procesos, de participación de toda la organización, ya no es solamente el que ejecuta, sino que también los otros que forman parte de las actividades anexas, habla de la mejora continua, que es un tema súper importante, porque finalmente si es que yo no hago mejora continua, voy a seguir cometiendo los mismos errores siempre, ¿ya? Y eso en el mercado actual no es sostenible para una empresa en el tiempo, ¿ya? Finalmente cierran las empresas por culpa de eso. Y también la característica que está relacionada a un enfoque como sistema, ¿ya? De todos los elementos que están dentro de la organización, cómo se interrelacionan y cómo los integramos para abordar el tema de calidad o el tema de seguridad según lo que estemos viendo. Entonces, esta gestión de la calidad habla de una etapa, primero planificar lo que voy a hacer, después hacer lo que dije que voy a hacer, después controlar y verificar que efectivamente lo que dije que iba a hacer se hizo. Y esta etapa que podríamos decir como de auditoría, que es básicamente hacer la mejora continua respecto a cuáles son los elementos que funcionaron y que no funcionaron de lo que planifiqué que iba a hacer y cómo genero cambios dentro de la organización, dentro de los procesos para que estos elementos vayan mejorando. Uno de los últimos top de línea dentro de estas metodologías de abordaje de la calidad es la gestión de la calidad total, ¿ya? Que básicamente lo que busca es generar una cultura organizacional orientada a la calidad. Y ahí está lo difícil, cuando metemos el término cultura, en seguridad, en calidad es bastante difícil por la aproximación que tiene con las personas y cómo son tan variables dentro de las organizaciones. Cómo conseguimos que las personas hagan cosas que de repente no quieren hacer. Y ahí entra el liderazgo, que finalmente es conseguir que las personas hagan las cosas. De repente las personas no hacen las cosas por el hecho de la orden directa, sino que requiere de otro tipo de incentivos. Y hablamos mucho de desarrollo de liderazgo, pero es bastante limitado el desarrollo de esas habilidades blandas dentro de todas las mallas educativas en general, ¿no? ¿Cuáles son los enfoques de esta terminología de gestión de la calidad total? Enfocada al cliente, tiene que participar toda la organización, la mejora continua y la gestión basada en procesos. Si es que tuviese que hacerles una pregunta de prueba, esta sería de perogrullo. ¿Cuáles son los principios de la calidad total? Enfoque al cliente, participación de toda la organización, mejora continua y gestión basada en procesos, ¿ya?
Se me pegó. Entonces podemos hacer una especie de paralelo con respecto a lo que es la evolución de la calidad y lo que es la evolución de la seguridad, porque claro, en el caso de la calidad parte una primera etapa con esas inspecciones a los productos terminados, ¿ya? Un paralelo con la seguridad sería investigar los accidentes cuando ya ocurrieron, ¿ya? O sea, son elementos que ya están terminados o es un accidente que ya concluyó, por lo tanto no puede evitarlo, ¿ya? Es súper reactivo. Y en general, cuando hablábamos de inspecciones finales, tampoco había un proceso de mejora, en el sentido de que, ok, estaba mal el producto, se descartaba para el lado, pero no había un análisis de cuáles fueron las causas que provocaron que ese producto saliera malo. Por eso era una etapa muy básica, inicial. Lo mismo que cuando hacemos investigación de accidentes. Lo hacemos, bueno, porque hay una obligación de que tienes que hacer la investigación de accidentes. El decreto 44 lo establece como obligación de las empresas hacer la investigación, pero si yo no tomo, no determino las causas, no puedo hacer gestión al respecto. ¿Ya? Entonces, en la etapa de inspección, yo no estoy diciendo que no se haga la inspección final, tiene que hacerse la inspección final. De hecho, es parte importante porque en esa inspección final yo lo que tengo que buscar no es culpable, sino que son las razones dentro de la organización a nivel técnico o a nivel de personas que generaron esas fallas en la calidad o generaron esos accidentes para poder hacer gestión, ¿no? No es que dejemos de hacer estas investigaciones o estas inspecciones, es necesario seguir haciéndolas. En una segunda etapa, en lo que es calidad, el control del proceso, ya al final lo que hablábamos del producto, del proceso y desde la perspectiva del que está construyendo, fabricando. ¿M? El paralelo en la seguridad sería el control operacional, ¿ya? Que es básicamente estar viendo cómo se está desarrollando el proyecto en términos de seguridad, si que se están tomando las medidas de seguridad que se plantearon, si se utilizan los elementos de protección personal, etcétera. Un tercer acercamiento en el caso de la calidad está relacionado con el aseguramiento de esta calidad, que es básicamente, ok, yo planifiqué que iba a hacer algo, gestiono el proceso y controlo también que esos elementos estén funcionando y gestiono, aseguro de que todo el sistema funciona. En el caso de la seguridad también ahí están los sistemas preventivos. Yo diría que en este sentido, ahí en los sistemas preventivos estaríamos hablando, sobre todo en el caso de la seguridad, que están como dispares, lo que había conversado con calidad, en los sistemas de gestión. Y la última etapa, que finalmente es como a la que apuntan todas las empresas, tanto en términos de la evolución de la calidad como en términos de la evolución de la seguridad, está relacionada con la gestión y la cultura, ¿ya? Con gestionar todos estos elementos de inspección, de control, de aseguramiento, pero también incorporar el concepto de calidad dentro de la cultura de la organización, que cuando hablemos y conversemos salga el término calidad, ¿ya? Un poco eso. Y en el caso de la seguridad también, lo que habíamos conversado en varias ocasiones, esta cultura de seguridad. ¿Cómo entiende la organización qué es seguro, qué es inseguro, etcétera? Ahora, lo que menciona acá, calidad y seguridad evolucionaron hacia modelos de gestión integrados, porque de hecho lo vamos a ver. Lo que se estila, entre comillas, es tener sistemas de gestión integrados, ¿ya? Que es seguridad, calidad y medio ambiente. Puede incorporarse un cuarto elemento que está relacionado con stakeholder o actores externos de comunidad. ¿Y por qué esto? Porque finalmente, como les mencionaba, las herramientas de gestión pueden ser utilizadas en cualquiera de los dos ámbitos, en calidad o en seguridad. Creo que, déjenme ver un pequeño detalle, dejar de compartir. Creo que eso está... mm, no, no, no. Me voy a detener esto porque creo que es importante y porque es algo que estaba haciendo recién y que claramente está relacionado con esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Omite. Un segundo. Es que es otra presentación. Dame un segundo. ¿Dónde está? Mm, mm.
Aquí está, parece. ¿Eh? No, no es esta. Esta parece. No. Son dos presentaciones que aparentemente no tienen nada en común, pero sí tienen muchos elementos en común. La primera, pensando en... Ah, dejé de compartir pantalla. Dame un segundo. Compartir nuevamente. Pantalla. Hemos vuelto. Claro, me quiero detener un poco en esta etapa de gestión y cultura, porque finalmente todo lo que tiene que ver con inspección, control, aseguramiento están de mayor o menor forma cubiertos en el sentido de que la mayoría de las empresas cuentan con ciertos procesos básicos, aunque sea de calidad y de prevención. Pero lo que nos falta como industria desarrollar es el tema de lo que es gestión y cultura. Mm. Y cuando digo nos falta desarrollar, acá hay una carencia en términos de la administración superior de las empresas, porque yo sé que esto está escrito para seguridad, pero insisto, tal como esa lámina que les mostré de cuáles eran las cuatro razones por las cuales administrar el riesgo, son las mismas cuatro razones por las cuales tenemos que administrar la calidad. Todo lo que aquí habla de seguridad también es transversal a lo que es calidad, porque acá perfectamente yo podría decir esto es seguridad. ¿Ya? No es solamente lo que ocurre en terreno, se tiende a entender, a interpretar que la seguridad, y tal como lo menciona acá, por eso me acordé, es del área de prevención. Entonces, claro, con esta mirada de lo que es la gestión total y estos modelos más desarrollados de enfoque estratégico de lo que es la calidad, uno tiene que también comenzar a ver que la calidad no es solamente el hito, porque claro, el hito es uno de los responsables de la calidad. La calidad no es solamente el responsable del sistema de calidad. De hecho, el responsable del sistema de calidad no es responsable de la calidad, es responsable de que efectivamente las otras áreas utilicen el sistema de calidad. Y acá, como en esta presentación que se va a hacer en el mobiliario, habla también de estos nuevos paradigmas y mencionaba que en realidad el área de prevención no es la encargada de la seguridad. Lo que hay que hacer es que el gobierno corporativo viva la seguridad. Y se entiende como gobierno corporativo no solamente el directorio. No sé si tienen familiarización con este término, pero finalmente el gobierno corporativo es el directorio más todo el conjunto de herramientas y acciones que toma la organización, cuáles son los KPI que formula, cuáles son las prioridades que toma, etcétera. Estas decisiones de hacer seguridad, de hacer calidad, no la toman los trabajadores. De hecho, ni siquiera la toman los profesionales a nivel de obra. Tiene que ser tomada desde la administración superior, desde el gobierno corporativo, desde el directorio de la empresa. Porque es la única forma de que las organizaciones pasen a este nuevo paradigma donde hablamos del tema cultural. El cambio tiene que venir de arriba. Si no viene desde el directorio, por mucho que digan, hoy vamos a implementar las normas ISO, etcétera, no va a funcionar bien. ¿Mm? Entonces, acá cuando dice área de prevención, estaba pensando, perfectamente podría decir hito o el área de calidad. ¿Ya? Esa visión tradicional de que la persona que contraté para que hiciera eso es la que se encarga de todo el tema, no es la visión del nuevo paradigma, porque en el nuevo paradigma, que va más allá de lo que es el enfoque técnico y el humano, es la incorporación transversal de la calidad como un valor dentro de la organización. Y eso solo se logra si es que el gobierno corporativo está comprometido con el tema. ¿Y por qué?
porque las señales de liderazgo moldean la cultura de seguridad y la cultura de calidad también. En este caso, la cultura de calidad no se construye solo con procedimientos, no basta con tener las ISO 9000 con todo el manual de calidad y el procedimiento, sino que se tiene que conseguir que las personas entiendan por qué están aplicando esos elementos y una vez que lo entienden, lo aplican de mejor forma y funciona para la organización. ¿Ya? Por lo tanto, esa decisión de incorporar sistemas de gestión de calidad, de incorporar sistemas de gestión de la seguridad, tiene que nacer de decisiones estratégicas que toma el directorio. Y esto es como un dicho que tienen algunos amigos que trabajan en las mutualidades, que es básicamente lo que a mi jefe le gusta, a mí me encanta. Así funciona mucho la realidad en nuestro país, que es básicamente lo que mi jefatura quiere que haga es lo que yo voy a hacer. En este caso, el directorio es el ente superior de toda la organización. Aquellas empresas que tienen directorio. Está por sobre el gerente general, por sobre todos los gerentes operativos, el que toma las decisiones estratégicas de la organización. ¿Mm? Entonces, lo que el directorio pregunta es lo que la organización prioriza. Cuando el directorio dice, oye, ¿sabes que quiero más rentabilidad? El gerente general baja ese mensaje directamente a la organización y está hablando todo el día de más rentabilidad. Cuando el directorio pregunta por siniestralidad, ¿qué tan graves son nuestros accidentes? Toda la organización hacia abajo, desde el gerente general hacia abajo, van a estar preocupados de lo que es la siniestralidad. Cuando el directorio declara que quiere incorporar nuevos paradigmas relacionados con la calidad y vamos ahora a irnos con calidad total, recién ahí se empieza a mover la organización. Entonces, si es que no se toman esas direcciones desde los dueños, desde la administración superior de la empresa, difícilmente se pueden implementar sistemas de gestión de calidad o de lo que sea dentro de las organizaciones. ¿Ya? Finalmente, lo que la organización prioriza, los equipos lo replican en todas las obras y una vez que esa replicación es continua en el tiempo, recién ahí se genera el cambio cultural. No es algo que tú digas, oye, ¿sabes qué? Vamos a instalar las normas ISO de aquí al lunes. Es un proceso largo, toma años. Estaba viendo en temas de seguridad. La Mutual tiene un desarrollo bastante potente con respecto al modelo de cultura de seguridad. Y estaba viendo una propuesta que tiene objeto que la detallemos, más o menos cómo era el proceso que tenían. Y claro, eran por lo menos 2 años. O sea, había un primer año donde 6 meses se iban en el diagnóstico, 6 meses se iban en las primeras etapas, después vienen 2 años de acciones y recién como al tercer año uno podía tener eh, cambios visibles. 2, 3 años. Entonces, claro, lo mismo pasa con la calidad. Es necesario que el directorio declare que una decisión estratégica de la organización está relacionada con la calidad, que la organización lo priorice, que el gerente general lo transmita a sus gerentes de operaciones, que esos gerentes de operaciones lo bajen a sus visitadores de obra, que esos visitadores de obra vayan con el administrador de obra, le digan esa priorización y el administrador de obra destine los recursos necesarios para que se pueda replicar esa orden en terreno. Pero no basta con que se replique una vez en una obra, tiene que replicarse varias veces en el tiempo para que uno pueda decir que existe realmente un cambio. Por eso creo que, y que era lo que conversábamos en la primera lámina, que siento que estamos como en los años 40 50 porque ese cambio cultural, en el caso de la construcción, se va a ver muy dificultado por el hecho de esta rotación de personal de mano de obra y que nadie quiere hacerse cargo del gato y ponerle el cascabel en el sentido de cómo finalmente, si es que el problema es la capacitación del personal, ¿cómo nos hacemos cargo de eso? Como industria y como país, finalmente. Es una conversación más amplia. ¿Mm? ¿Qué más venía en esto? Ah, sí, bueno, esto igual también está relacionado con calidad y es solamente voy a mostrar la presentación que en el tema de la seguridad, la revisión estratégica e incorporación de riesgos críticos, acá también perfectamente puede ser la calidad. El directorio, el ente principal, tiene que hacer una revisión de estratégica de cuáles son esos valores que quiere que se mantengan en la organización, declararlos y gestionar herramientas o artículos, crear artículos para que se pueda contextualizar dentro de la organización. Acá, por ejemplo, en el tema preventivo, una de las cosas que podrían hacer las inmobiliarias es evaluar las capacidades preventivas de los contratistas, que generalmente está asociado a lo que está acá al lado, que son indicadores.
tasa de accidentabilidad y me quedo con la empresa. En el mejor de los casos, selecciono la empresa que tiene más baja accidentabilidad. ¿Ya? En el mejor de los casos, porque la mayoría de las veces esas decisiones de tomar un contratista o tomar otro están relacionadas con el costo. Lo mismo pasa en calidad. ¿Cómo decido que un contratista tiene los suficientes conocimientos o desarrollo de los temas de calidad para ejecutar mis obras? A subcontratarla. ¿Ya? La transferencia ahí del riesgo de la calidad. ¿Mm? ¿Cómo evalúo a ese contratista? El tema de la innovación. Hay algunos autores que relacionaban la calidad con la innovación. Yo ahí discrepo porque siento que la innovación vamos para otro lado. Pero básicamente por el hecho de tratar de generar algo que satisfaga a un cliente. ¿Ya? La innovación más que satisfacer, porque tú puedes satisfacer a un cliente con cosas que ya existen. La innovación es básicamente crear algo que no existe o crear un nuevo modelo de negocios para algo existente. Entonces son dos términos distintos. Y las decisiones tempranas. Integrar todos los conceptos de calidad, seguridad desde la planificación, desde la concepción misma del proyecto. ¿Ya? No saco nada con incorporar los temas de calidad desde la perspectiva más moderna del enfoque estratégico de la calidad cuando yo estoy ejecutando la obra. Tiene que ser desde antes, incluso desde cuando estoy estudiando la propuesta, cómo voy a hacer esas soluciones constructivas, de qué forma pueden afectar la colocación de los moldajes de hormigón, no solamente a la terminación de calidad de la superficie del hormigón, sino que también a cómo se va a ejecutar. ¿Ya? Y cómo puede eso causar accidentes en las personas. Entonces, todos estos conceptos que estamos viendo de calidad, seguridad, si es que en algún momento incorporáramos medio ambiente, es necesario que sean tomados desde la administración superior de la empresa. Desde ahí tiene que nacer. Que, insisto, en construcción está siendo un poco difícil ese elemento. Y solo para mostrarles que las herramientas son básicamente las mismas. ¿Dónde estaba la otra? Que también era otra cosa que estaba trabajando antes de la clase. Esta es una reflexión que van a hacer con respecto a la entrada del invierno y los problemas que generalmente cuando comienza el invierno comienzan problemas de seguridad. ¿Ya? Eh, por los cambios climáticos, y no solamente tiene que ver con seguridad, de hecho, al mirar esta lámina después me acordé, tiene que ver con calidad. ¿Cómo me aseguro la calidad acá en este escenario, donde en realidad se me inundó todo? ¿Ya? Cuando empieza el invierno se pone a prueba la planificación, la coordinación, la supervisión y la capacidad también de detener tareas, que la detención de tareas eventualmente en los temas de seguridad es algo súper importante porque yo estoy en ese momento crítico evitando que se produzca un accidente. Entonces, acá la propuesta que les habíamos colocado acá estaba relacionada con cómo las empresas, en vez de sobrevivir al invierno, se planifiquen. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, es el mismo diagrama de Deming que el ciclo de mejora continua. Se tiene que planificar, hacer, verificar y actuar. En este caso, en los términos de seguridad, hay que hacer una identificación de riesgos críticos de invierno antes de que empiece el invierno, o el año antes y ciertas partidas críticas. En este caso, para contextos generales, nos vamos a enfocar en lo que son las maniobras de aterrizaje, porque son críticas. O sea, el hecho de tener una grúa, por ejemplo, en las condiciones meteorológicas de viento, lluvia, precipitaciones, etcétera, influyen en si puede operar o no puede operar de forma segura. Es un elemento crítico. Bueno, que está a decir también en obras de edificación. La grúa es un elemento crítico. Finalmente estoy transportando todos los elementos más grandes a través de esta herramienta. Entonces, es necesario planificar con anticipación qué es lo que voy a hacer en los temas de calidad y también esta herramienta del ciclo de mejora continua aplicable a la seguridad, en este caso la planificación. El segundo punto es hacer, o sea, implementar lo que yo planifiqué que iba a hacer. Si yo dije que iba a hacer esto, lo voy a hacer y verifico que efectivamente se hizo. Y tengo que tener ciertos controles definidos en puntos críticos para identificar que efectivamente se está haciendo el plan de acuerdo a lo que estaba planificado. ¿No? Después en la etapa, pero no basta solamente con planificar y hacer, que serían como las dos primeras etapas de lo que veíamos de la calidad, sino que también hay que verificar, el asegurar, entre comillas. Hay que auditar el cumplimiento de los planes, revisar incidentes y desviaciones, y en este caso acá también perfectamente puede ser aplicable lo de la calidad, porque yo podría revisar no conformidades y desviaciones. ¿Por qué se produjeron? ¿No? Analizar detenciones operacionales, evaluar efectividad de los controles, tanto en calidad como en seguridad. Y finalmente todo esto tiene que
concluir, y finalmente esto es como una espiral, de la mejora continua, hacia arriba, con el actuar. ¿Ya? Tomar acciones correctivas. Si es que tuvimos problemas de calidad, porque hubo problemas con el moldaje, no se colocó bien el desmoldante y tuvimos que partir todos los nidos de hormigón que habían, bueno, ¿por qué se produjo eso? Tal vez fue mal seleccionado el vibrador por las dimensiones, tal vez el cono, el hormigón no correspondía, tal vez fue muy poco el desmoldante que utilicé, o tal vez fue mal aplicado. Ya, pero en la etapa de verificación, ver qué elementos no funcionaron y en la etapa de acción, corregir. O sea, es que antes no teníamos un procedimiento de control adecuado de la colocación del desmoldante. Vamos a hacer un protocolo, la persona va a tener que hacer estos pasos, y esto se va a tener que ser controlado por el supervisor en tales puntos. ¿Ya? Y ese actuar, esos elementos después se vuelven a incorporar dentro del plan. ¿Ya? Es un ciclo finalmente, tanto en los temas de seguridad como en los temas de calidad. Planifique, haga lo que dijo que iba a planificar, verifique, audite, vea qué cosas funcionaron y qué cosas no, y esos aprendizajes incorpórelos de nuevamente dentro de todo su proceso, ya sea de seguridad o de calidad. ¿No? Y de ahí cerramos esa y esta también la voy a cerrar. A partir de la próxima clase, yo tenía preparado hasta acá, vamos a comenzar a ver también ciertas herramientas que, como les comentaba, y tal como lo hemos estado viendo, conversando en este monólogo que estoy teniendo en estos momentos, son herramientas que son transversales a lo que es la seguridad y a lo que es la calidad. ¿No? Porque, por ejemplo, el diagrama de Pareto, que es una herramienta que se utiliza para lo que son los temas de calidad, también lo utilizamos para los temas de prevención. Recuerden, dentro de las primeras láminas que les mostré al principio del curso, cuando veíamos las causas de los accidentes graves fatales, había un gráfico, creo que es mejor mostrárselo antes que está. Universidad de Santiago, calidad de prevención, 2026, primer semestre, en las clases, no me acuerdo si era esta o la anterior. ¿Eh? No creo que era la anterior. Este, que lo hemos visto en otros tamaños también. Este diagrama de Pareto, que es una de las herramientas de la calidad, también es una herramienta que utilizamos en prevención. ¿Ya? Son herramientas que podemos prestarnos, no es que sean únicas de un área. ¿Ya? Finalmente, acá lo que menciona es dónde se concentra la mayoría de los problemas. ¿Ya? En este caso, en los procesos constructivos de planificación se concentraba más de la mitad de los problemas que generaban los accidentes fatales. Yo puedo hacer también un diagrama de Pareto con respecto a ciertas partidas. ¿Ya? Ver dónde se producen los errores y dónde se produce la mayoría de los errores. El diagrama de Pareto tiene esa finalidad que finalmente me permite priorizar dónde tengo que meter mano, eh, porque las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. Entonces, ese diagrama de Pareto es transversal. Este diagrama de espina junto con diagrama de flujo, ¿cuál era el otro? Este diagrama de árbol. No, sí, acá tengo que revisar en todo caso acá dentro de la literatura si es el mismo diagrama de árbol, pero el diagrama de espina y el diagrama de árbol es básicamente lo mismo que utilizamos en prevención. Y yo creo que ahí se los voy a mostrar desde la perspectiva de prevención porque hay todo una forma de cumplir con eso que está relacionada con el decreto 44, que no estaba por aquí. No, no lo tengo por acá, mano. Pero es básicamente la utilización del mismo concepto de GEMA que habíamos visto en prevención, gente, equipos, materiales y ambiente, y cómo a partir de un dato yo voy retrocediendo atrás hacia lo previo. ¿Qué causó eso? ¿Ya?
esto. ¿Y eso qué lo causó? Esto. Hay otra técnica que es parecida, que es como los 5 qué, creo, o 7 qué, no recuerdo el número, pero que es básicamente hacer como una reconstrucción de escena de qué fue lo que generó. ¿M? También tiene que ver un poco con el diagrama, que bueno, acá no lo vimos en este curso, pero estaba relacionado con esos modelos de análisis de accidentes. Esos modelos de análisis de accidentes que se utilizan en prevención también pueden ser utilizados en modelos de análisis de fallas en la calidad, de fallas. Entonces vamos a ver algunas herramientas acá, como el diagrama de Pareto, el diagrama de Espina, y otras que nos van a servir como herramientas para lo que es la gestión de la calidad. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos visto hoy, muchachos. Estoy súper congestionado. Cuando empezamos la Profe, clase había menos alumnos, ahora hay más. ¿Alguien habló, Cristóbal? sí, no, pregunta sobre todo este tema de calidad. ¿Existe como alguna penalización legal, entre comillas, sobre el incumplimiento, más allá de los errores propios del proyecto? Más allá de la Ley General de Urbanismo y Construcción que te obliga como propietario a responder, perdón, claro, como propietario y primer vendedor a responder por los defectos de calidad, dices tú. Claro, Claro, claro. no te van a meter, o sea, dudo que te metan preso por el tema de calidad, a menos quizá de que entre, porque finalmente hay un tema civil y un tema penal. No sé si está dentro del tema penal, pero dentro del tema civil sí te pueden demandar perfectamente. Que claro, no te van a demandar como persona, probablemente te van a demandar como organización dentro del tema civil, porque probablemente la organización tiene más patrimonio que la persona. Pero sí, pues es una responsabilidad legal desde esa perspectiva de la Ley General de Urbanismo y Construcción y desde la ordenanza. Y desde la perspectiva legal también de los contratos que tú firmas. El contrato finalmente de constructora con inmobiliaria asegura ciertos elementos de calidad también, que si no se cumplen van a estar penalizados. No penalizados con penas de cárcel, pero sí penalizados con, casi como lo mismo, con penas económicas finalmente, ¿ya? Que pueden llevar a una empresa a quebrar. Como les contaba este caso de este amigo que me está diciendo que está haciendo, literalmente está haciendo bicicleta con 2 proyectos de una misma empresa. O sea, yo lo encuentro, no sé, impresentable, en el sentido de que, ¿cómo va a ser tan grave los errores de calidad que tiene esa organización que ya se comió todas las ganancias que tuvo el proyecto? Entonces, ¿para qué estás trabajando en este rubro? Porque tal vez nos dedicamos a las tortas, no sé, a algo que sea menos incidente, porque finalmente el hecho de que una empresa no pueda cumplir con sus responsabilidades de calidad le va a generar, como habíamos visto, problemas económicos. Y esos problemas económicos no solamente van a terminar impactando a la empresa, hay un montón de empleos que se destruyen, la confianza eh, de la sociedad en general se rompe con estas cosas. Igual hay que ser un poco responsable con el tejido social en el cual estamos insertos, por más que sea una sociedad un poco unitaria, en el sentido de que yo importo por sobre todo lo demás. Somos seres sociales, estamos en un contexto en el cual tenemos que relacionarnos de la mejor forma posible con otras personas. No sé si eso responde a la pregunta o me estoy yendo demasiado en... ya. Sí, profe, todo bien. Chicos, voy a volver a repetir, dado que hay 13 personas ahora y antes no habían las 13, eran menos, no me acuerdo, por si alguien no llegó al principio de la clase. Lo que acordé con ustedes es que la PEP 1 la vamos a dejar en formato virtual. Archivo, ¿dónde está el archivo? Para efectos de poder cumplir con el calendario académico. Compartir, 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 compartir. Compartir. Para los que llegaron tarde, teníamos la PEP 1 el 15 de mayo, no se pudo realizar por motivos que ya conocemos. Después, en la semana del 22 de mayo también estaba cerrada de atención. Y hoy día estamos en la clase del 29 de mayo. Bueno, también alguien me escribió un correo entre ustedes que me había dicho que
Y reconozco que desconozco completamente qué fue lo que pasó, porque no, yo soy profesor hora, no soy un profesor de planta en la universidad, no estoy en la universidad, me dedico a otras cosas. Pero aparentemente votaron por un paro, por lo que me decía, no recuerdo quién, en un correo. Entonces, y tampoco me han contestado lo de la sala. Por lo tanto, hemos dejado que la versión de la app 1 va a ser virtual. Quedamos en que el día lunes yo les voy a enviar el link por correo y van a tener entre el lunes y el viernes para responderla, cosa que el día viernes, ojalá la respondan hasta el jueves, cosa que el día viernes yo pueda tenerles las notas, revisemos la pauta y dejemos cerrado ya el tema de prevención, porque si no no vamos a alcanzar a cerrar el semestre en la fecha prevista, ¿ya? Pero los términos de calidad sí los estamos viendo. Probablemente voy a resumir un poco más estos temas de integración, porque igual hemos estado tratando lo de la cultura organizacional sí o sí dentro de los temas transversales, ¿ya? Igual de todas formas voy a hacer una modificación para el próximo curso porque siento que le di demasiado al tema de seguridad y quizá hay que comenzar con la parte de integración antes. Y probablemente para una próxima versión del curso, más que una prueba escrita como van a hacer ahora, debería ser el desarrollo de un trabajo en clase, cosa que podamos ir clase a clase avanzando en el proyecto, ¿ya? Pero eso es para los que vienen, no para ustedes, no se preocupen por eso. Entonces, chicos, si tienen alguna otra duda respecto a este tema u a otro tema, si no, damos por finalizada la clase hoy. Voy a dejar de grabar mientras tanto.